El Sillón de Pedro. Esta noche, en el penúltimo capítulo del Sillón Presidencial, aquí en la noche del domingo en TVN, a Felipe Castro. Felipe, bienvenido. Asiento. Entusiasta público, ya tendremos la oportunidad de hablar de quienes lo acompañan, pero entramos al área de inmediato, Felipe. En la última encuesta, CEP lo ubica usted en el tercer lugar dentro de la primaria de Chile Vamos, a distancia de Osandón y Piñera. ¿Por qué cree usted que no ha conseguido más apoyo, por lo menos en estos números? Pedro, yo creo que nosotros estamos tratando de construir un proyecto político que cambie un poco el esquema de cómo se ha hecho la política en Chile. Mis contendores llevan 20 años en política. Probablemente las personas con las cuales estoy compitiendo han estado varias veces en este canal, en programas como esto. Para nosotros es la oportunidad de presentarle a Chile un proyecto distinto. Nos habría encantado tener más debates. Y cada vez que tenemos oportunidades como esta, de mostrarle a muchos chilenos que no nos conocen cuáles son nuestros sueños. ¿Por qué quiero ser presidente de la República? ¿Cuál es el sueño de justicia que tenemos para Chile? ¿Por qué creemos que la etapa de la transición ya pasó? Y que ese gran objetivo que era recuperar la democracia, que Chile pudiera crecer, es un tremendo logro del país. Nosotros no creemos que estamos partiendo desde cero, pero ahora a mi generación le toca otro desafío, que es lograr que los privilegios de nuestros niños no tengan que ver con los recursos de los padres, que tengamos una cancha pareja. Sí. Y ese desafío, que es un desafío de justicia, cambia el paradigma y por lo tanto creo que no solamente podemos dar una sorpresa el próximo 2 de julio, como la dio tal vez Jorge Sharp en Valparaíso, que era el tercero y te salió primero, sino que estoy convencido que además estamos sembrando algo que realmente es derribar el muro de Berlín que divide la política chilena entre Allende y Pinochet, y es tratar de abrir la cancha, oxigenarla, y mientras más nos van conociendo, mejor nos va a ir. Felipe, a propósito de estos números a los que hacíamos referencia al comienzo, ¿no será que usted, representando una opción más liberal dentro de la derecha, se encuentra con un voto más conservador? Yo creo que ese voto más liberal está ahí, pero todavía nos conoce muy pocos. Adicionalmente, muchas veces incluso me confunden con mi tío, que también va a candidato presidencial, que es más conservador, y eso es natural que ocurra. Por eso es tan importante que tengamos debates, que tengamos espacios para poder explicitar nuestras posturas, creer de verdad que así como creemos que un padre tiene que tener el derecho de elegir el colegio donde educar a sus hijos, una persona por tener una orientación sexual distinta no puede ser discriminado y no elegir con quién se casa. Hay una mirada nueva que estamos tratando de construir y estamos convencidos de que esa mirada tiene mucho futuro y que va a permitir cambiar la geografía política. Estas lógicas del sí y el no, y que obviamente mis dos competidores vienen de esa derecha más tradicional, y nosotros queremos cambiar ese paradigma que ha ordenado a la derecha en los últimos 25 años. Justamente en los sectores conservadores de la derecha causó escozor esta imagen que usted puso en las redes sociales el 7 de marzo recién pasado. Veámosla para ir entrando en materia. ¿Sabes qué se siente cuando llegas a tu casa después del trabajo y todos te están esperando para que empieces a cocinar? ¿Sabes qué se siente cuando tu sueldo es menos que el de los hombres que hacen el mismo trabajo que tú? ¿Sabes qué se siente cuando vas caminando por la calle y te hacen sentir como si estuvieras desnuda? No, no lo sé. No soy mujer, pero esta realidad me indigna. Soy Felipe Cast y la equidad de género es mi compromiso. ¿Se arrepiente de haber hecho esto que provocó tanta discusión en muchos sectores que presuntamente lo podrían apoyar a usted? Primero, me llamó la atención que efectivamente mucha gente se sintió muy incómoda, por decirlo de alguna forma. Estoy dispuesto a hacer eso y mucho más por los valores que creo. Ahí es algo que a nosotros nos indigna, que hoy día tengamos en Chile una realidad donde las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres ganan un 30% menos. Hoy día una empresa contrata a una mujer, Pedro, y tiene que pagarse la cuna, el postnatal solamente depende de ella, y por lo tanto, si es que alguien se escandaliza por algo como eso, créanme que estoy dispuesto a mucho más que eso para luchar por aquello que creo. Y efectivamente algunos dentro de mi entorno, incluso dentro de mi familia, se incomodaron.
Y eso es natural que sea así. Vivimos en una sociedad donde muchas veces, cuando uno trata de poner esos principios sobre la mesa, darnos cuenta que vivimos en una sociedad machista y enfrentarlo con tanta crudeza, a veces a muchos les incomoda. A propósito de los temas que inquietan a la mujer en estos momentos, Felipe, hoy usted fue designado como un liberal descafeinado por el columnista del Mercurio, Carlos Peña. Y le voy a resumir, para hacer el cuento corto. No, si leí la columna, no se preocupe. Sí, no, pero para que la gente... No se preocupe. No, está bien. Pero es para que la gente entienda. Lógico. Usted dijo durante la semana que era contrario al aborto por ser liberal, no por ser conservador. Y esto Peña lo consideraba en la columna de hoy una aberración o una herejía. Mira, Pedro, primero respeto mucho la diversidad de opiniones. Y como liberal creo que lo primero es entender de que hay diversidad de opiniones en esta materia. El tema del aborto es muy complejo, porque chocan dos valores muy sensibles, incluso para todo liberal. Primero, el derecho de una madre de poder decidir qué hacer con su cuerpo en situaciones muy complejas. Y como liberal no lo desconozco, todo lo contrario, me duele en el alma el tener que vulnerar ese derecho. Y ese derecho colisiona irremediablemente con otro derecho de quienes creemos que ahí hay una vida y que defender esa vida es fundamental. Entonces, sabiendo que aquí no hay caminos fáciles, y aquel que me diga que es fácil tomar una decisión en esos momentos simplemente está mintiendo. Pero así como yo respeto la postura de Carlos Peña, también le pido respeto a quienes creemos que la libertad de un niño y el derecho a poder nacer, que es el más indefenso también es importante. Usted ni siquiera acepta el aborto por las 3 causales que ya son conocidas y que sobre el tema que se está legislando: inviabilidad del feto, peligro de muerte de la mujer o violación. Lo que pasa, Pedro, es que te insisto, hay un caso que obviamente estamos todos de acuerdo, que hoy día ya se practica, que es cuando hay riesgo de la vida de la madre. Y eso me imagino que no hay nadie que piense distinto. Pero en los otros casos, efectivamente, siento que está el derecho del niño de poder nacer. Y eso es una convicción personal. Y creo que es sano que cuando ustedes voten por un candidato presidencial no se esconda con sus convicciones. Al contrario, que independiente de que para algunos esto le restes votos o ganes votos, primen las convicciones y sea transparente. Y eso no significa no ser demócrata. Acá en el Congreso se está legislando. Y si se legisla en esta materia, obviamente como presidente tú tienes que respetarlo. Pero jamás jugar a las medias tintas, que es lo que uno cree. Porque creo que eso también es una impostura frente a la ciudadanía. Y yo creo que hoy día lo que se valora mucho es alguien que es consecuente con sus ideas. Carlos Peña termina la columna, cierra su análisis diciendo que en definitiva un poco su posición representa un guiño a estas posiciones conservadoras, tratando de capturar esta opinión conservadora siendo usted un liberal. Como que plantea Peña que se estaría traicionando a sí mismo justamente. Yo creo que esa es la parte más débil de la columna de Peña, porque si es que uno fuese simplemente calculador y trataría de efectivamente ganarse el voto conservador, difícilmente estaría de acuerdo con el matrimonio igualitario, por lo menos en mi caso, y que lo creo con profundidad, porque creo en la libertad de las personas de emprender su vida como estimen conveniente. Tampoco estaría de acuerdo con la eutanasia, que es el derecho al buen morir de las personas. Entonces, creo que ahí es la parte tal vez más débil de Carlos Peña. Yo entiendo que él puede pensar distinto, pero exijo, obviamente, que en una democracia nos respetemos distintas miradas y no que saquemos este tipo de conclusiones que a mí me parecen bastante poco adecuadas y descalificadoras a rato. En el video aquel que hemos visto hace un ratito, cuando usted toma el aspecto de una mujer, habla de los derechos de la mujer y de las situaciones difíciles que viven día a día. ¿Por qué en su partido, Evópoli, en una directiva de 6 integrantes, hay solo una mujer en el directorio nacional del conglomerado? Bueno, creo que es parte de lo que tenemos que mejorar. También en la parte del Consejo Político, probablemente, de hecho, me lo dijeron hoy día en la mañana, somos el partido que tal vez tiene más representación femenina en directivas regionales. Y vamos a dar una sorpresa muy grande también las candidatas a diputadas. Nosotros queremos que ojalá el Congreso se llene de poder político de mujeres. Y aquí al final del día el gran problema que tenemos es que muchas de estas discriminaciones que existen en las legislaciones contra las mujeres ocurren porque muchas veces las mujeres están completamente subrepresentadas en el poder político y también en el poder económico. Yo creo que aquí el mundo privado tiene una deuda enorme en los directorios de empresas para que tengamos más mujeres empoderadas, que te aseguro que además nos iría bastante mejor con crecimiento económico, a las empresas les iría mucho mejor
si es que nos tomáramos más en serio la mirada femenina. Le quiero hacer una pregunta que la encuentro hasta divertida, porque usted habló de esto en una revista hace algún tiempo, cuando le preguntaron que si hubiese sido mujer, ¿qué mujer le hubiese gustado ser? ¿Se acuerda qué es lo que contestó? Creo que en su minuto, bueno, al día debo decir, mi mujer que está aquí presente, me habría gustado ser como ella. Pero en su minuto creo que era una pregunta más de personajes políticos. ¿Ya? Y no recuerdo muy bien quién fue. Evelyn Matei. Probablemente estábamos en la campaña apoyándola, la Evelyn, y la quiero mucho. Porque creo que Evelyn tiene un carácter muy fuerte. Y eso que muchos conocemos, que para algunos es algo que critican, yo creo que en política es importante. Necesitamos liderazgos fuertes, que no estén con la calculadora chica pensando qué es lo que más conviene, sino que decir lo que uno piensa. Y si hay algo que yo siento que hoy día mi candidatura le ofrece también a nuestro sector, además de abrir la cancha, además de no ser un representante tal vez de la derecha más tradicional, creo que también actuar de acuerdo a las convicciones. Si es que hay algo que tal vez en su minuto cometimos como error cuando fuimos gobierno, fue por ejemplo el caso de Barrancones. Haber traicionado la institucionalidad, que sabíamos que estaba en nuestros principios, es algo que no debiéramos nunca más volver a repetir. Felipe, vamos a cambiar de tema. ¿Cómo se siente usted en Chile Vamos? ¿Está cómodo? ¿Evópolis está cómodo como partido dentro del núcleo de la derecha? Pedro, nosotros estamos tratando de abrir la cancha y a ratos tengo discusiones y no comparto visiones de Jacqueline Van Rieseberghe, que es la presidenta de la UDI, eso es conocido. Ella ha dicho, por ejemplo, que no se puede homologar a Evópolis con la UDI para armar una lista parlamentaria en igualdad de condiciones, por ejemplo. Por eso le digo, a ratos uno se siente con dificultades. Pero tengo un convencimiento, Pedro, que aquí Chile Vamos tiene que crecer. Tiene que dejar de ser un sector que solamente tenga la hegemonía de una derecha más tradicional, tiene que abrirse al centro, tenemos que cambiar la geografía política. Yo me siento muy cercano a Andrés Velasco, a Ciudadanos, me siento muy cercano tal vez a sectores de la democracia cristiana. No es que estemos haciendo negocios políticos, pero en su mirada, de que el Chile que construimos en los últimos 30 años tenía muchas cosas positivas, pero que hoy día tenemos que construir un proyecto político que quiera cambios. ¿Cuál es el gran pecado que tenemos como centro derecha? Que mucha gente piensa que no queremos cambios. Estamos simplemente para mantener las cosas como están, para mantener privilegios. Eso es lo que tenemos que combatir, con un sueño de justicia. Al final del día, es verdad que tenemos que volver a crecer. Soy economista, quiero tener una serie de reformas muy potentes para volver a crecer, pero esa es la parte fácil de nosotros. La parte difícil es cuando te hacen la pregunta, Pedro, de qué significa un Chile justo y qué tipo de reformas vas a implementar para ese Chile justo. Nosotros tenemos aquí 3 reformas fundamentales. Primero, los niños primero en la fila, que son los invisibles, los que no marchan. Queremos que estén primero en la fila. Y para eso necesitas líderes con fuerza. Porque como no marchan ni los adultos mayores, ni las personas con discapacidad, ni los niños, es re fácil que se queden al final del vagón. Lo segundo, entender un diagnóstico de qué falló en Chile. Yo no he visto ni a Sebastián Piñera, ni tampoco a Manuel José Sandón con un diagnóstico claro de cuál es la falla de Chile en los últimos 30 años. Hay muchas cosas buenas, pero lo que falló fue la política. A diferencia de lo que dice Bea Sánchez y Alberto Mayor, que dicen que el problema de Chile es su modelo económico, sin decirnos qué modelo económico quieren poner, porque no nos han dicho que quieren ni el de Venezuela ni el de Cuba. Yo les digo que no, el modelo económico no es lo que falló. Es verdad que tenemos que mandar a la cárcel a los que se coluden, pero lo que falló fue el modelo político. Aquí había un mandato soberano en la ciudadanía en política de que el mundo político pudiera tener una educación pública de calidad, que no tuviese nada que envidiarle a los colegios particulares pagados. Lo mismo con las clínicas privadas y los hospitales. Aquí nos empezamos a acostumbrar que lo público sea mediocre. Y la clase media, que fue la que construyó Chile, está cansada de tener que acostumbrarse a lo mediocre. Y al final del día, la clase media dice, la política me prometió que yo iba a trabajar y que iba a tener dignidad. Y hoy día los que se pueden bypassear el Estado, que pueden pagar clínicas privadas, colegios privados, seguridad privada, no necesitan del Estado. Entonces los partidos políticos, ¿qué hicieron? Ocuparon el Estado para poner operadores políticos, para usarlo como una agencia de empleo, y por eso nosotros planteamos reducir de 24 a 13 ministerios. Planteamos que máximo el 5% de los cargos políticos sean de exclusiva confianza y que el otro 95% sea meritocracia. Imagínate un Benito Baranda a cargo del Sename. ¿Y usted cree no se nos morirían nuestros niños si tuviésemos a los mejores a cargo de lo público, para que los hospitales públicos no tengan nada que envidiarle a las clínicas privadas? Lo mismo con la seguridad privada. ¿Y cómo hubiese sido más fácil hacerlo todo esto dentro de Chile Vamos o corriendo por fuera?
yo estoy convencido de que Chile Vamos tiene que evolucionar. Más aún, yo creo que después de esta elección vamos a tener un cambio en la lógica de la política muy grande. La nueva mayoría ya murió. Hoy día en la mañana estuve en un programa y hablaba con Mariana Elwin. Yo le decía a Mariana Elwin, tenemos que romper las barreras. Si muchos siguen pensando en la lógica del sí y el no, izquierda y derecha tradicional, eso no puede seguir siendo. Tenemos que ponernos un sueño, volver a creer que nos podemos unir. Piensa tú, la generación anterior logró el gran sueño. Hay pocos países que hayan tenido una transición a la democracia tan buena como la nuestra. Patricio Elwin, su padre, fue un ícono de unidad nacional. ¿Por qué no podemos tener un nuevo ícono de unidad nacional poniendo a los niños primero en la fila y que ese sea nuestro próximo sueño, la próxima etapa? A propósito de esto mismo, ¿qué piensa usted de la irrupción del Frente Amplio? Yo creo que es un proyecto que llegó para quedarse. Es lo mismo que ocurrió en España con el Podemos, que se radicalizó a la izquierda. Y por eso la invitación a sumar fuerzas entre el centro político y aquellos que creemos que el motor del desarrollo son los emprendedores, no los políticos, no el Estado. Este estatismo claramente ha fracasado en todo el mundo. Tenemos que sumar fuerza entre aquellos que creemos que en los últimos 30 años Chile sí avanzó, pero que lo que fracasó... ¿Usted cree que hay que sumar fuerza porque el Frente Amplio puede ser un rival peligroso, incluso ahora en la segunda vuelta? Pedro, yo no lo hago como lo de algunos lo ven como un cálculo electoral. El sumar fuerza lo digo porque creo que hay coincidencias de fondo. Yo cuando fui a conversar con Ricardo Lagos y después tomamos alguna de sus propuestas, es por convicción. Si no es porque yo crea que Ricardo Lagos nos va a sumar un par de votos. Es porque realmente creo que hay una matriz de convicciones de que hay ciertas personas en Chile que sí creen que tenemos que volver a crecer, crear empleo, y que eso no es algo que dé lo mismo. Que sí creen que tenemos que reformar el Estado para que podamos efectivamente poner a los mejores en la salud pública, en la educación pública, tener buenas pensiones, aquellos que no marchan y que se han quedado al final de la fila. ¿Y cuál fue el gran error de la nueva mayoría? Que se puso de rodillas frente a la Confechi, frente a los Gabriel Boric, frente a los Giorgio Jackson. En lugar de tener sus convicciones propias, como no tenían relato, buscaron en el Frente Amplio respuesta a sus preguntas y chocaron con la realidad que los chilenos no querían que les quitaran los patines a sus hijos. La clase media no quería que nivelaran hacia abajo. Miren lo que está pasando con los colegios hoy día, subvencionados. Se están convirtiendo en particulares pagados. ¿Quién responde a esa familia? Ayer estuve en Maipú, estuvimos compartiendo nuestras propuestas. Se me acercaron 4 familias distintas diciéndome, Felipe, don Felipe, me decían, ¿quién nos va a responder a nosotros? Yo antes pagaba 20.000 pesos de copago, ahora me quieren cobrar 120. Y se lavan las manos, nadie responde. Felipe, lo quiero interrumpir un segundo. Es que me han informado que había un temblor, ¿lo sintieron ustedes? Sí, yo lo sentí. Yo no lo sentí, de verdad. Estamos bien, pero... Me dicen que fue hace algunos minutos, la intensidad fue de grado 6, a 30 kilómetros de profundidad frente a Canela Baja. Estos son los datos preliminares y perdone que interrumpamos. No, por favor. Si lo Esto sentí, fue se movió. ¿Usted no lo sintió? Epicentro, no lo sentí, de verdad. Estaba tan concentrado en la conversa que no lo sentí. Bueno, me dicen que es cuarta región. ¿Ah? Bueno, toda nuestra solidaridad con quienes... Ojalá que no haya ocurrido nada. Grado 6 es un temblor más o menos importante, Felipe. Usted decía, yo espero que Chile Vamos cambie, que Chile Vamos evolucione, lo decía hace un par de minutos. ¿Usted cree que, por ejemplo, la UDI va a aceptar el matrimonio homosexual de buenas a primeras? No, por supuesto que no. Y probablemente en esas materias voy a tener que buscar aliados en otras partes. Es así es la democracia. Y respeto también a quien piense distinto en esto, Pedro. O sea que hay convicciones muy profundas. Y esto no significa ser autoritario de que conservador casi que no puedo conversar. Tengo mucho respeto, tengo mucho respeto y muchos amigos que son conservadores. Y entiendo sus motivos. Lo que pasa es que creo que hay muchos fantasmas, sobre todo hacia a quienes son homosexuales. Hay muchos fantasmas, muchas caricaturas que se han construido, mucha discriminación. Lo mismo que pasa con los inmigrantes. Nosotros somos un país donde desgraciadamente a veces jugamos mucho con los miedos. Y muchos políticos sacan votos con los miedos. ¿Usted vio lo que pasó con la última encuesta CEPA a propósito de los inmigrantes? El 41% de los encuestados hablaba de que la criminalidad aumenta producto de la llegada de inmigrantes a nuestro país. Bueno, imagínate, si de hecho los datos están ahí. Eso no significa que no hayan obviamente inmigrantes como hay chilenos que hacen delitos. Pero los datos objetivos es que hoy día la tasa de criminalidad de los inmigrantes es menor que la de los chilenos. El dato está ahí. Ahora, te insisto, eso no significa que no necesitemos una buena ley de migraciones, que si alguien viene de turista y está siendo perseguido en su país, podamos tener un filtro en la entrada.
Pero eso no significa caer en la lógica de estigmatizar a los migrantes. Más encima que a mí me retarían en la casa porque mi mujer, partiendo por ella, es migrante, mi padre fue migrante. Somos un país, no sé en tu caso, ¿quién fue? También. ¿También? Bueno. Padres y abuelos. ¿Viste? O sea, al final este país lo hemos construido entre todos. Y eso no significa exigir orden, que de alguna manera se haga el imperio de la ley, pero que hagamos una buena ley de inmigrantes es fundamental. La ley de migración que tenemos es de las más antiguas, de la década del 70. En definitiva, para ir cerrando este tema de su vínculo, del vínculo de Evópoli con Chile Vamos, ¿usted se siente el que puede tomar el bastón, la posta, el reemplazante de Sebastián Piñera, el sucesor de Piñera? No, yo espero poder ganarle a Sebastián Piñera el próximo 2 de julio. Sinceramente, espero darle una sorpresa. Sé que es difícil. No soy ingenuo. Pero creo que hoy día Chile necesita un cambio ahora. No en 4 años más. Creo que hicimos un buen gobierno cuando fuimos con Sebastián Piñera presidente. Pero creo que cometimos un grave error de no poder plantearle al país un sueño de justicia a largo plazo. Hicimos una buena pega. Y esto no son, de alguna manera, como algunos dicen, no, que el fuego amigo. Es de verdad tener un diagnóstico político de que el Chile después de la transición necesita algo distinto para cuando te marchen 200.000 estudiantes muy vinculados a las miradas de la izquierda, tú tengas una respuesta política de un sueño país, de por qué los niños van primero en la fila. Y eso no significa que no tengamos una solución para la educación superior y que ningún estudiante se quede fuera de la educación superior porque no tenga recursos. Pero eso mismo se puede lograr con un sistema solidario, que tú no pagas mientras estudias, pero después le devuelves la mano al país. Y en vez de responder con esa mirada política, lo que respondimos es con un aumento de becas. Creo que en ese minuto nos quedamos cortos y hoy día Evópoli busca abrir esa nueva conversación, abrir esa mirada de futuro y poder dialogar de igual a igual con el Frente Amplio, que creo que hoy día está poniéndole la música no solamente al Frente Amplio, está poniendo la música también a la nueva mayoría. Y hay otro caso, usted me decía que lo confunden de pronto con su tío, con José Antonio, ¿no es cierto? Es que ¿hay diferencias entre José Antonio Kast y Felipe Kast, más allá del nombre? Hay diferencias y es muy sano que hayan diferencias. Tenemos, José Antonio tiene una mirada más conservadora, yo tengo una mirada más liberal. Probablemente a él no le gusta la idea de que tengamos matrimonio igualitario, pero respeto las diferencias, creo que es sano que las existan y mientras más nos van conociendo el proyecto político que hay detrás. Y esto no se trata de Felipe Kast, esto se trata de Evópoli. Esto es un partido político que está en todo Chile. Esto es un partido político que nace soñando con la idea de que Chile va a ser justo cuando tengamos igualdad en los niños. José Antonio Kast dijo hoy justamente que él le va a pedir al gobierno de Chile que solicite la expulsión de México del comandante Emilio. No que siga tramitando una salida a través del Poder Judicial, la extradición. ¿Qué piensa usted de esta postura del otro Kast? Bueno, primero, yo creo que todos los chilenos queremos justicia con el asesinato de Jaime Guzmán. Es probablemente uno de los crímenes más horrendos que han ocurrido en democracia en Chile. Y por lo tanto es una buena noticia que haya avance en esta materia y espero que pueda juzgarse en Chile, que es lo que corresponde. ¿Usted quería siempre ser político o tenía otra idea por ahí? Algo conversamos el otro día cuando estuve en la casa paterna. Yo tenía otros sueños. ¿Cuál era el sueño suyo? El sueño que de hecho compartí con tus hijos. Yo jugaba básquetbol y me tocó enfrentar a tus hijos muchas veces. Tus hijos jugaban por la escuela italiana. Yo jugaba por mi colegio, después jugaba por la Universidad de Chile. Y yo quería ser basquetbolista. Me quedé un poco chico, eso sí. Mi hermano mayor es un poco más alto que yo, él podría haber sido basquetbolista. Yo me quedé con un poco más pequeño. ¿Es cierto que quería irse a vivir a Estados Unidos para jugar básquetbol en la NBA? Ahí Así está. Es. Eso fue hace poco, en Valdivia. Sí, quería... Yo encontré una familia en el básquetbol, Pedro. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía 6 años y en el básquetbol con el Gute, Néstor Gutiérrez, que tal vez me está escuchando, fue mi entrenador, me enseñó la disciplina, me enseñó el esfuerzo, me enseñó el trabajo en equipo. Viajé por Chile gracias al básquetbol, vestí los colores azules de la Universidad de Chile, fui seleccionado de Santiago un tiempo y para mí era mi pasión. Yo entrenaba 6 veces a la semana, lo pasé muy bien, la verdad. Tengo grandes amigos todavía, algunos de mis amigos se dedicaron al básquetbol después. El Percy. Sobraban las ganas, pero faltaban centímetros. Faltaban centímetros, yo creo que no. A cada uno Dios le da lo que le da nomás. Así que no me dio tanto. Pero las ganas no me faltaban.
el que lo aterrizó en esto de dejar el básquetbol fue su padrastro, Así es. Javier Echeverry. Tuve la suerte de tener dos papás. Y uno de ellos, mi papá, que hasta el día de hoy me aconsejó que efectivamente no me fuera a vivir a Estados Unidos y que me dedicara a lo que finalmente me dediqué, que es también el tema más economía. Quería ser profesor de economía y después terminé en la política. Su padre falleció muy joven, a los 34 años, cuando usted tenía 6. Correcto. Él tuvo una enfermedad larga, dura, difícil, cáncer. Cáncer, sí. Y él tenía una preocupación. Siendo ustedes tan chicos, se iban a olvidar de su voz, de su imagen, se iban a olvidar de él. Sí, mi papá sabía que se iba a morir y era una persona muy optimista, tenía mucha fe, quería mucho a la Virgencita y nos grabó un cassette. En esa época eran los cassettes y nos contó un poco de su vida. Fue muy bonito y claro, partía el cassette diciendo Miguel, Pablo, Felipe, Tomás, Bárbara. A ver, escuchémoslo. Queridos niños, el papito tiene una enfermedad bastante grave que puede hacer que en un periodo corto ya no esté con ustedes, se haya ido donde la Virgencita y donde Jesús y donde el Tatita Dios. De allá los voy a estar vigilando y cuidando y tratando de ayudar en todo lo que pueda. Quisiera dejarles este regalito para que cada uno de ustedes sepa siempre de dónde vino y qué tipo de papita tuvieron, aunque tú, Barbarita, especialmente, y tú, Tomás, y a lo mejor tú, Felipe, que no se acuerdan mucho. A los 6 años, ¿todavía se mantienen vigentes? Sí. Fue duro, mi mamá quedó viuda, éramos 5. 5 hermanos. 5, ella tenía 32. Fue duro. Pero también el papá era dejó un legado también muy fuerte en el tema social. Se dedicó su corta vida a luchar contra la pobreza. Hizo el primer mapa de la extrema pobreza. Yo viajaba con él harto al sur, a Parral, en tren. Y ahí nos íbamos a Chanco, que es un lugar donde todavía tenemos una cabaña. Trabajó mucho por Chile, mi viejo. Yo creo que nos dejó una huella fuerte en lo social. Él fue ministro del Trabajo. Fue ministro del Trabajo, fue ministro de régimen Plan militar y fue también presidente del Banco presidente Central. del Banco Central. Sí. ¿Qué piensa usted del legado político que le dejó su padre? Fue un ejemplo, un luchador. ¿No hay distancia entre él y usted en ese aspecto? No, para mí mi viejo era un ejemplo, un luchador por... Insisto, creía mucho en la idea de que tuviésemos una economía abierta al mundo. Era un gran economista, de hecho, connotado economista, pero además siempre tenía la convicción de que si es que el modelo económico no traía justicia, no traía un combate a la pobreza de verdad, no servía para nada. En el fondo era un medio, el fin era lo social. Y yo creo que eso se fue perdiendo, desgraciadamente, a veces también en nuestro sector. Se fue más el foco en lo económico y lo social, que era el sello que tenía mi viejo. De alguna manera se fue... perdiendo, diluyendo. Diluyendo en el tiempo. Nos empezamos a preocupar demasiado de una parte, de un pulmón, y no del otro, que era igualmente el corazón, que era el corazón social, que mi viejo... Y era muy cariñoso, yo tengo varios recuerdos. Lo más duro fue, Pedro, cuando se nos fue. A un niño cuando ve que tu papá se te va, porque incluso cuando fallece y estaba en la casa, un niño siempre tiene la fantasía de que el papá va a despertar, pero cuando ya estábamos en el cementerio de Wynn y entra al lugar donde está enterrado, eso es muy fuerte, no se me olvida nunca, es muy fuerte. Quiero seguir avanzando un poco en su vida para después retornar a la actualidad. Su mamá tiene que reinventarse, viuda, como usted me dijo, con 5 hijos, pero conoce y se casa 7 años después del fallecimiento de su padre con Javier Echeverry, que venía de un mundo totalmente distinto al de ustedes. Un hombre que venía del mundo de la concertación,
militante del PPD, ministro en los gobiernos de la Concertación, director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo fue este acoplamiento? Porque siempre para los cabros chicos es difícil recibir a alguien que consideran extraño en la casa. Bueno, primero fue muy valiente, éramos 5 hijos, imagínate, llegar a una casa con mi mamá. Bueno, mi mamá es una reina, así que se ganó una gran mujer. Pero tuvo que hacerse cargo de 5 hijos que no eran de él, con una mirada política distinta. Yo tenía 12 años cuando él llegó. Y para nosotros fue muy rico también tener en la mesa estas dos miradas, de la izquierda y de la derecha, porque veníamos con la carga obviamente de mi padre biológico, y llegar a Javier con su mirada muy crítica a Pinochet, con mucha evidencia, con mucha historia. Él luchó mucho por los derechos humanos, también nos marcó mucho como familia. Y yo tuve una relación con él porque además a mí me preocupaba mucho, siempre a mí me angustió mucho que mi mamá se quedara sola. Entonces, cuando llegó Javier, lo traté muy bien porque quería que el cuento funcionara, porque si no, padre, se nos podía espantar mi padrastro, así que traté de portarme bien para que la cuestión funcionara. Siempre sufrí yo pensando que mi madre se podía quedar sola. Y yo era bastante, mis hermanos me acusan de que yo era medio regalón de mi mamá, yo creo que es mentira, pero siempre me preocupó mucho que mi mamá se quedara sola. Vamos a ver a Javier Echeverri, que nos cuenta cómo conoce a su mamá. A ver qué nos va a decir de esta historia que estamos hablando. Mis amigos comunes me querían presentar a la mamá de Felipe y yo no, porque me caía pésimo el gobierno militar. Pero cuando ganó el no, ahí me puse democrático, porque ya se acababa la dictadura y las cosas. Y ahí conocí a la mamá de Felipe y la verdad es que nos enamoramos y nos casamos muy luego. Y te digo, Pedro, que la política fue el mínimo de los problemas. O sea, yo estaba asustado, pero después fíjate que fue, oye, no solo de la Cecilia y los niños, que eran niños chicos, sino que incluso la familia Cast me acogieron muy bien, yo los quiero mucho, o sea, no todo es política. Va a ir a votar su padrastro, su papá, en las primarias de Chile Vamos. ¿Tiene el compromiso tomado o no? Va a ir a votar, porque más encima... ¿Va a ir a votar en la primaria del Frente Amplio? No, pero Pedrito, por favor. Te lo digo en broma. Además de Javier ser un gran impulsor de que yo me dedique a la política, él se dedicó mucho tiempo. Más encima se le solucionó un problema, porque él tenía su corazón con Lagos, y cuando estaba Lagos corriendo, estaba siempre ahí, claro, mi hijo, a quien quiero mucho, pero don Ricardo Lagos para él está don Ricardo y está el Papa, o sea... y claro, cuando ya don Ricardo no está en competencia, le hicimos más fácil su decisión en la urna, que nunca me la confesó que habría hecho en ese caso. Felipe, en el año 99 usted estaba estudiando en la Universidad Católica, ¿no es cierto? Sí. Congela los estudios y se va un año a vivir y a estudiar en Cuba. ¿Por qué toma esta decisión? Bueno, hay dos motivos. Uno que tiene que ver más con... Uno siempre en esa edad, yo tenía 22 años, uno quiere buscar aventuras, quiere conocer cosas nuevas. Fui a estudiar marxismo en la Universidad de La Habana, me quedé un año, pero además iba a ayudar a la Iglesia Católica allá, porque la Iglesia Católica no tenía una pastoral social en la universidad. Yo había trabajado mucho en la universidad en Chile, en un techo para Chile, en acciones sociales, y conocí a un sacerdote de allá que nos invitó a ayudarlo a armar lo mismo allá. Entonces fui con un doble motivo, un motivo de ayudar a la iglesia a armar una pastoral en la Universidad de La Habana y a estudiar marxismo, que eso me permitía también quedarme allá, tener visa. Perdone que lo rectifique, está equivocado en lo que me ha dicho. Cuéntame. Fue por un triple motivo. No, después me quedé por un triple motivo, por un tercer motivo, que fue enamorarme de mi querida mujer y la madre de mis 4 hijos. Pero el motivo por el cual partí, yo no sabía que me iba a encontrar con ese regalo enorme en La Habana. Emilia está acompañándonos, vino con los niños hoy al programa. Ahí están los chicocos. Después me van a pedir que mañana no vayan al colegio, lo ofrezco. El papá de Emilia estuvo en Sierra Maestra con Fidel. Es un médico, ¿no? El papá de Emilia, Ramón Puga, es un gran médico cubano que al principio se alzó en la Sierra Maestra contra Batista. Estuvo efectivamente curando enfermos en la Sierra Maestra
Él seguía a Echeverría, que era el otro líder, junto con José Antonio Echeverría, junto con Fidel, eran los dos líderes más importantes. Y bueno, estuvo ahí, de hecho, hay algunas fotos de él. Y después, al año de que se instaló, estaba feliz de que Fidel haya logrado sacar a Batista. Se desilusionó muy fuerte cuando Fidel abraza las ideas del comunismo y ahí toma distancia. Pero él había sido un médico tan importante, incluso para los comunistas, que siempre lo respetaron. Hay varias anécdotas que en el fondo mi mujer, los profesores de la escuela, le decían, oiga, digan a su papá que no lo lleve a misa, porque le va a ir mal en la vida si es que le van a cortar las oportunidades. Y él, el papá, que era un tremendo tipo, y está mi suegra acá, Mamino, que realmente para mí ha sido una gran aliada, gran amiga, porque yo primero me conquisté a mi suegra y después logré pasar a su hija, la gran Mamino. Ella es una gran conversadora también, Mamino, brillante, encantadora. Y su marido, mi suegro, que yo no lo conocí porque fue bien dramático lo que ocurrió a mi suegro Pedro. Él era un cirujano muy famoso en La Habana. Y habían tan pocas condiciones económicas que él estaba operando y le habían puesto la vacuna contra la hepatitis, que es lo que tiene que hacer todo médico cirujano, que se puede contagiar por la sangre de los pacientes cuando están protegiendo un órgano. Pero la vacuna que le habían puesto estaba vencida. Se contagió con hepatitis B y falleció a los pocos meses. O sea, bien dramática la historia. ¿Qué imagen le quedó de Cuba a usted durante esa estada de un año? Primero me enamoré del pueblo cubano. Creo que aprendí mucho de poder disfrutar más la vida. Creo que en Chile a veces nos cuesta querernos más a nosotros mismos. En situaciones muy precarias, el pueblo cubano nos da una lección de que la alegría no depende solo de lo económico. La importancia del baile, la importancia de la cultura, la importancia de la música, la importancia de que la vida no se reduce al simse de castellano y matemáticas, que es algo que tenemos que aprender nosotros, porque si queremos ganarle la batalla a la droga a nuestros niños, a nuestros jóvenes, donde los narcos se los empiezan a robar sus corazones y sus cabezas, me di cuenta de que en Cuba habían logrado que todo niño tuviese una habilidad que lo llenara, así como para mí fue el básquetbol y que me permitió estar lejos de todas las drogas, de cualquier vicio. Si tú no llenas el corazón de disciplina, de esfuerzo, de sueños, de poder querer ser algo en la vida, más allá de sacarse una buena nota en matemática o en español o en castellano, es muy difícil que logres llegar muy lejos. Y en eso creo que Fidel, sobre todo al principio, tuvo muchos aciertos. De hecho, tomó a las personas más educadas de la isla y las mandó a alfabetizar a toda la población. Tú hoy día vas en Cuba, 100%, independiente del nivel socioeconómico, tiene una relación muy horizontal. De las cosas que más le costó a mi mujer cuando llegó a Chile, el tema del clasismo. Ella lo dijo el otro día, que sí, pues el clasismo es Chile era un país clasista. ¿Comparte usted este criterio? Por supuesto, por supuesto. Esa lógica de que miras para abajo a otro porque simplemente tiene menos recursos. Es algo muy tremendo y es máxima atenta contra un sentido de igual ciudadanía, de una modernidad, de que dentro de cada persona hay un potencial gigantesco. Eso es discriminación brutal. En Cuba hay educación gratuita para todos. ¿Usted ha dicho que es imposible alcanzar esto en Chile? La gracia, Pedro, es que nosotros logremos que tengamos justicia en Chile. En Cuba, desgraciadamente, esa educación gratuita para todos se transformó en muy pocas oportunidades, producto de que no entendieron de que la libertad era importante. Un médico, por ejemplo, tuvo educación gratuita, pero no puede salir de la isla. Yo lo que quiero en Chile es que todas las personas tengan la capacidad de estudiar sin pagar, pero que después los más privilegiados, los que tengan más recursos, le devuelvan la mano al país. Por lo tanto, la educación gratuita, Pedro, es un medio para lograr justicia. Pero si a ti te va bien y terminas siendo un ingeniero civil que gana 3 millones de pesos, ¿acaso no es injusto que no le devuelvan la mano al país para que tengamos mejores pensiones? Entonces, aquí es muy importante entender de que cada vez que le damos educación gratuita a alguien que después le va muy bien y no devuelve la mano al país, estamos postergando, por ejemplo, a alguien que está esperando una operación de salud y se nos está muriendo en las listas de espera. Entonces, es muy importante, Pedro, no quedarse en los eslogans y entender de que las frases hechas, educación gratuita para todos, suena muy linda. Pero hay fórmulas mucho más inteligentes y más justas de lograr el mismo objetivo, que nadie se quede fuera por recursos y que tengamos un sistema solidario que devuelva la mano al país. Y que haya oportunidades para todos, ¿no? Y que haya oportunidades, por supuesto. Aterrizándolo de nuevo en Chile, ¿qué haría usted si fuera presidente con Punta Peuco? En el caso de Punta Peuco, tenemos que entender, Pedro, de que el sistema carcelario es un desastre.
Y por lo tanto, en lugar de quitarle los patines, que hay algunos que plantean como solución quitarle los patines a Punta Peuco, tratar de que efectivamente nivelemos hacia abajo, nos preguntemos, ¿por qué las personas que están en las cárceles comunes no pueden aspirar a una cárcel con un nivel de dignidad que, por ejemplo, la tiene Punta Peuco? Y más aún, creo que tenemos que tener conciencia, Pedro, de que cada vez que a un preso le damos la espalda a una persona que está privada de libertad, estamos dando la espalda a la posibilidad de que esa persona salga del círculo de la delincuencia. 50% de las personas que están en las cárceles pasaron por el Sename. O sea, a veces se nos olvida que nosotros generamos esa segregación, esa violencia. Y claro, yo quiero tener mano dura, yo quiero que alguien que delinque efectivamente esté privado de la libertad. Pero hoy día la situación que tenemos en las cárceles de Chile es completamente indigna y lo que estamos haciendo es reproducir y generar más delincuencia. Y cuando nos olvidamos del Sename, y vuelvo al tema de quién va primero en la fila, los últimos 30 años, porque si no hubiésemos preocupado del Sename hace 30 años atrás, hoy día tendríamos la mitad de las personas que tenemos tras las rejas. Y otro tema que es muy delicado es el tema de la salud mental. Muchos de nuestros presos tienen problemas severos de adicciones y de salud mental. Si no nos tomamos en serio la rehabilitación de aquellos que tienen adicciones contra la droga, en los jóvenes sobre todo, y problemas de salud mental, no vamos a solucionar el problema. Volviendo a Punta Peuco, ¿qué haría con las pensiones que reciben los presos? En el caso de las pensiones, Pedro, primero, hoy día esas pensiones, muchas de ellas las reciben sus familias. Ahora, creo que en la legislación chilena podríamos avanzar en la siguiente línea. Si es que hay alguien que su grado que le hizo aumentar de pensiones en ese periodo cometió crímenes de lesa humanidad, creo que debiéramos evaluar dentro de la justicia, que hoy día no está permitido, que esa persona pueda volver al grado que tenía previamente y que su familia reciba la pensión que tenía antes de cometer esos crímenes. Y por lo tanto, ahí hay un espacio para poder modernizar la legislación y que tengamos efectivamente, no que alguien que en periodos donde efectivamente se cometieron crímenes atroces a los derechos humanos, tenga pensiones más altas producto de ese periodo donde realizó esos crímenes. En el año 2015, La Tercera publicó que su mamá había recibido una pensión de gracia del gobierno de Pinochet. Así es. ¿Usted cree que está bien, que es un error? ¿Cómo De hecho, sigue recibiendo la pensión? Mi madre, afortunadamente, y le pregunté, yo me enteré ahí de esa pensión, mi madre dona todos los meses esa pensión, cosa que me mantiene muy orgulloso, pero claramente es una decisión que se tomó en su minuto y me parece correcto que ella haya tomado la decisión de entregar esa pensión en caridad, porque claramente hoy día ella no necesita esa pensión y es mucho más útil entregarla en donación a una organización sin fines de lucro. ¿Usted prefiere esto antes que rechazar esa pensión? No, es cosa de ella. Yo no puedo tomar decisiones por ella, pero sí encuentro que es loable que ella, esos recursos que recibe el Estado, que no necesita claramente, porque tiene una situación socioeconómica bastante cómoda, junto con Javier, mi padrastro, que lo entregue en donación a organizaciones que hacen un bien tremendo al país. ¿A qué organizaciones se la da? Entiendo que se lo da, no sé si a María Ayuda o alguna de esas. Ella es chontatiana y tiene mucha cercanía con María Ayuda. Felipe, revisando su trayectoria política, ¿hay algún punto paralelo con su padre? ¿Ministro, su papá, a los 30? Mi padre creo que fue ministro un poco antes, a los Incluso 29. antes. Yo fui a los ¿Y usted 32. es a los 32? Sí, yo fui un poco más viejo. ¿Ah? ¿Por qué duró tan poco como ministro? ¿Qué pasó en esa relación? Era Piñera el presidente. Bueno, primero, el que decide esto es Piñera. Y tiene todo el derecho. Yo cuando me llamó Piñera para decirme, mire, usted no sigue en el cargo, yo le dije, mire, qué lástima, teníamos un muy buen equipo, pero también le agradecí que me haya permitido trabajar como ministro, porque estábamos haciendo una gran labor y creamos el ingreso ético familiar, creamos el Ministerio de Desarrollo Social, me tocó trabajar después del terremoto. Y bueno, fue una decisión de él, es legítima. Y yo ahí tomé una decisión bien de fondo, Pedro, porque en vez de irme de vuelta a hacer clases, yo era profesor de economía y podría haber vuelto a la economía, Piñera me pide que me haga cargo de la reconstrucción del terremoto y tomé ese desafío y fue uno de los mejores años de mi vida. ¿Y lo sacaron ahí también o no? Porque Osandón dijo la otra vez que lo habían sacado por pencas. Usted lo escuchó esto, ¿no? Sí, ¿Ah? me tiene muy buena Osandón, parece. Y si Osandón ganara la primaria, ¿usted trabajaría con él para la primera vuelta de noviembre?
Yo creo que no va a ganar. Pero hagamos ficción política. Yo creo que no. Pero claramente, Pedro, si es que llegara a ocurrir, yo tengo que cumplir mi compromiso empeñado y en eso yo no me pierdo. ¿Ah? Es parte de la lealtad política. Yo tengo diferencias obviamente con él, pero aquí el que manda es la gente, la ciudadanía. Nosotros estamos tratando de ofrecer un proyecto nuevo, moderno, de abrir la cancha y espero que nos vaya muy bien. Pero si eso finalmente no ocurre, vamos a ser muy leales con quienes Chile elija como el representante de esta coalición. Fíjese que ya son las 11:21 de la noche. Vamos harto rato conversando, así que vamos a parar un ratito. Perfecto, para que no hay se tome problema. un sorbito de agua y Estoy medio seguimos conversando. Gracias, Pedro. Felipe Cast, en el sillón. Estábamos conversando cuando salta del ministerio, del gabinete, a este cargo de representante presidencial en la reconstrucción. Y yo lo interrumpí por meterle esta historia de Osandón, pero usted me dijo que también en alguna medida lo sacaron de allí, ¿no? Claro, después de que yo estaba trabajando ahí y lanzamos Evópoli, este nuevo movimiento político. Ahí me acompañó, estaba Luciano, que está por acá también acompañándome. Estaba en ese minuto ayudándonos harto también Harald Beyer. Era un grupo de personas que nos estaba ayudando. Estaba Andrés Molina de la Araucanía. Y claro, ahí Sebastián Piñera me pidió que no siguiera trabajando en el gobierno por haber lanzado este nuevo partido político. ¿Se produjo un distanciamiento con Piñera? No, él está de nuevo en su derecho, si él es el jefe. Yo encontraba que era injusto porque en el fondo, así como los demás, Pablo Longueira puede haber ido al Consejo General de la UDI, Alamán al DRN. Yo sentía que los que éramos independientes y queríamos armar un nuevo partido político teníamos derecho a hacerlo después de nuestro horario de trabajo. Pero en ese minuto parece que les generó algo de ruido con los otros partidos políticos, que no les gustaba esto, que se armara algo nuevo, y tomó la decisión de que tal vez no era compatible. Tampoco es que nos distanciamos tanto, fue simplemente me dijo, mire, si usted se va a dedicar a esto, solo a esto. Yo encontré que era injusto, yo quería seguir trabajando en eso. De hecho, había un Sebastián Montes, que era el intendente de Los Lagos, había renunciado para poder dedicarse solo a esto. Y al final me dediqué en cuerpo y alma a esto y la verdad que también muy contento. Nos permitió sacar adelante un partido que no ha sido tarea nada fácil, muy bonita. Le agradezco a todos los militantes que nos acompañan desde Arica a Punta Arenas. Acá hoy día nos acompañan algunos dirigentes también. Y ha sido muy notable. Te pongo un ejemplo. Nosotros lanzamos esta semana una forma de hacer política y esta campaña más transparente y bien hecha. Es con puros financiamientos de personas, pequeños aportes. En la página web mía, Felipe Cast 2018, y ya llevamos 250 personas que se han ido poniendo peso a peso. Queremos hacer esta nueva forma de hacer política donde también el dinero y la política tengan una separación importante, que no nos aporte ninguna empresa, solo personas en forma transparente. Felipe, le quiero mostrar una imagen de un momento complicado que vivió usted hace poco, cuando lanzó su programa ese mismo día, allí en el sector de Vicuña Maquena, Bustamante, aquí en el centro de Santiago. Igual. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre, Pedro, porque, y de hecho hoy día ya tenemos identificado quiénes fueron los mismos que golpean a carabineros, tenían antecedentes este grupo. El Ministerio del Interior se querelló contra ellos, la violencia es brutal. ¿Fue una acción premeditada? O sea, son los mismos, son violentistas que no creen en las ideas, que creen que la violencia... y desgraciadamente mi colaborador ahí, como pueden ver, Rafael, se llevó la peor parte. Rompieron parte del auto, pero muy violentos. Y te insisto, son grupos muy pequeños en Chile que lo que quieren es imponer... ¿A dónde había ido usted puntualmente de hecho, para ir retratando esto? Ojo, no era el día del lanzamiento del programa, era el día donde habíamos presentado algunas propuestas de Ricardo Lagos que nos parecieron interesantes. Nosotros habíamos lanzado el programa en enero, pero este día habíamos tomado algunas ideas de Ricardo Lagos, sobre todo en materia de descentralización. Nosotros creemos que las regiones tienen que ser empoderadas, creemos de verdad en la elección de los intendentes, no sé por qué el gobierno se ha demorado tanto en eso, creemos que las empresas tienen que poner sus casas matrices en regiones. Estábamos hablando de eso
De hecho, yo me había topado con unas personas que vivían en la calle y que me estaban mostrando dónde vivían, que querían ayuda, que los contactara con el plan calle. Esto es en el centro. Esto es en el Parque Bustamante, al lado del claro. Café Literario. Y de repente llega este grupo de 15 personas muy violentas y nos quisieron golpear directamente. Fue muy doloroso, obviamente a uno no le gusta nunca la violencia. Y están identificados, son los mismos que, te insisto, en las mismas marchas, que son los que ensucian las marchas, donde hay mucha gente pacíficamente marchando, son los mismos que llegan y golpean a carabineros. A partir de ese momento... Y desgraciadamente no sé por qué no están presos. O sea, realmente me parece inaceptable que hayan personas así, que después de golpear a carabineros, después de golpear a ciudadanos, quedan completamente en nada. Es parte de lo que tenemos que cambiar también, porque el respeto es algo que tenemos que recuperar también en Chile. ¿Le ha cambiado la vida? ¿Ahora anda con escoltas, Felipe? No ando con escoltas, porque dado que son grupos pequeños todavía, no es algo generalizado, no siento que necesito. Fue algo, es más, entiendo que ese grupo, y es parte de la investigación, no quiero, pero al parecer ese grupo estaba esperando a otras personas y me vieron y nos quedamos de verdad mucho rato en el mismo lugar y probablemente eso permitió que se tiraran contra nosotros. ¿Usted cree que hechos como este representan un poco a un país que está enojado, agrio por momentos? Yo creo que estos hechos no. Yo creo que estos hechos representan a intolerantes. Pero sí creo que en Chile hay una, y sobre todo en la clase media, que se siente impotente de que con su esfuerzo logran sacar adelante a su familia, pero que no tienen salud de calidad, que no tienen educación de calidad para sus hijos, que además muchos de ellos hoy día se enfrentan a esta reforma educacional que les quitó los patines en vez de ponerles los patines, que se dan cuenta de que al final del día la seguridad, que es el primer elemento que tiene que garantizar el Estado. El Estado, el primer mandato que tiene que cumplir es darle paz a los ciudadanos. Hoy día la clase media vive enrejada. Los narcos se han tomado los barrios. Yo en el distrito donde soy diputado, en Santiago Centro, miles de familias de esfuerzo que lo único que hacen es pedirte quiero vivir tranquilo. Ni siquiera quiero que me den bonos, no quiero asistencialismo. Quiero que me dejen vivir en paz con mis hijos saliendo al parque sin tener susto a que finalmente caiga en la droga. Entonces hay una falla estructural del Estado, de los políticos, que desgraciadamente todavía está pendiente y por lo mismo creo que la reforma al Estado es fundamental. Si no le metemos cuchillo al Estado de verdad, de poder hacer una cirugía mayor, de poder modernizarlo, de que efectivamente, por ejemplo, en materia de seguridad, la OSD, este club de países que se supone queremos asemejarnos, tienen un policía cada 500 ciudadanos. Nosotros tenemos un policía cada 2.000 ciudadanos. El mismo Cuba, que me tocó conocer, hay un policía de barrio que te cuida. ¿Qué es lo que hacen los sectores de los barrios altos para protegerse? Tienen un policía de barrio, lo pagan entre todos los vecinos, tienen grupo de WhatsApp. ¿Por qué los barrios más vulnerables no tienen acceso a esa misma realidad de poder tener un policía de barrio con nombre y apellido, que uno sepa quién es? Me está pasando esto, venga. Desgraciadamente, a veces los recursos van, incluso municipales, van en mayor cantidad a los barrios, a los lugares donde tienen más recursos propios la familia. ¿Por qué no distribuimos más recursos municipales a los barrios más vulnerables? Es lo que debiéramos hacer y es parte del programa de gobierno. Vamos a ir a comerciales de nuevo. ¿Ah? Gracias, Pedro. Todavía hay cosas por conversar. Así que seguimos en un instante. Felipe, estuvimos a punto por horas de no haber celebrado la fiesta de cumpleaños suya aquí en el estudio, ¿no? ¿Cuándo tuvo de cumpleaños? El viernes, 40 El viernes, años. 40 años, es del 77. 77. Así es. ¿Y habrá un amigo que se ha comportado y le trajo algún regalo de cumpleaños? Mire, No creo. dése vuelta. Ahí está, el ex ministro de Transporte del gobierno de Sebastián Piñera. Y como está dejando la suela recorriendo Chile, es algo que le puede ayudar a Qué reemplazar. buena. Pero Unos buenos Pablo zapatos. Errázuriz se ha aportado. No son zapatillas con clavos para arrancar, ¿no? Porque aquí Mira, hay un mira. especialista en zapatillas con clavos. Felipe trota por Chile, quieren, ¿ah? Gracias, bonito, Pedro. ¿eh? ¿Qué le parece este momento? ¿Ah? Muy buenos amigos. Aprovecho también de agradecerle, porque esto, Pedro, es un proyecto colectivo. Te insisto, no se trata de mí. Acá hay mucha gente que cree en la necesidad de que podamos hacer algo distinto en la política, volver a confiar. Así que yo les pido un aplauso para ustedes también, amigos, a Pancho Undurraga, mi gran amigo Pancho, secretario general del partido, Sebastián Keitel, que está ahí, Raúl Alcaíno,
Gracias a todos, Gloria Hood, a mi gran jefe de campaña, Jorge Selume. Gracias a todos. De los que se han portado... Y a mi hermana que está también acompañándome, querida Barbarita. No, pero los que se portaron extraordinarios son los niños con Emilia, con su señora. ¿Eh? Sí. Extraordinario comportamiento. Con la abuelita, todo el equipo completo, la familia completa. Ha sido un agrado compartir esta hora de conversación con usted, Felipe. ¿Eh? Lo mismo digo, ¿ah? Gracias por recibirme en su sillón aquí. Un agrado, pues. Después lo invito a la moneda. Encantado. No se preocupe. Te saco una foto en el sillón presidencial de verdad. Ok. Gracias, Buenas noches, Felipe. Felipe. Gracias. Para ustedes, un agrado. Estamos terminando el penúltimo capítulo del Sillón de Pedro. Mañana concluimos. Lunes por la noche a las 10:30 viene Beatriz Sánchez, Buenísimo. la última invitada. Muchas gracias. Muchas gracias a Buenas todos. noches. Gracias, Felipe.